Ajá, muchachos. Hoy vamos a hacer la clase práctica, ¿no? Vamos a comenzar a hacer un poco de práctica sobre las clases y sobre el manejo del Visual Studio de los contenidos teóricos que vimos en la materia, sobre lo que son objetos, clases y este nuevo mundo que es la programación orientada a objetos. Para esto, por ahora vamos a utilizar solo programas de consola, ¿ok? Basta que abra la versión del Visual Studio que ustedes tengan en su computador. La tengo por acá, ¿ok? Y vamos a crear un nuevo proyecto, ¿ok? Pueden continuar sin código o pueden crear un nuevo proyecto. Sé que muchos de los menús están en otro idioma. Si necesitan preguntarme algo, lo pueden hacer, ¿ok? Entonces yo voy a crear un nuevo proyecto en el cual voy a buscar una aplicación de console, ¿ok? Pero la misma la voy a buscar en .NET Framework. De .NET Core, como les dije, Profesor, ¿sí? disculpe que lo interrumpa, pero no sé si es lo que se esperaba, pero en la pantalla nada más vemos el Google Meet, Ah, o al menos ese es mi caso, no sé si es el de los demás. No, yo tampoco veo el programa del profesor, solamente el esperen, Google Meets. ya les comparto bien la pantalla entonces. Sí, les compartí solo la... Veamos, compartir. Eh, Eco, porque este de acá. Veamos, ahora ven el otro fondo. Sí, ya se Sí, ve. ahora sí. Ok, perfecto. Entonces volvamos a hacer acá el procedimiento. De todos modos, en el video debería estar el procedimiento completo. Entonces, abrimos cualquier versión de Visual Studio, ok, y en la misma vamos a crear un nuevo proyecto, ok. Para crear nuestro proyecto, por ahora vamos a trabajar solo con proyectos de console. Posteriormente veremos proyectos con interfaces y algunas cosas más avanzadas, pero comencemos por lo más simple, lo que ya conocen, que son los proyectos de console. En este mismo vamos a crear una app de console en .NET, ¿ok? Esto simplemente les va a crear a ustedes la estructura que les permite gestionar su proyecto. Acá le vamos a poner el nombre del proyecto, por ejemplo, ejercicio de clases, ¿ok? Y vamos a ir adelante. Van a elegir la versión del .NET Framework. Dependiendo de la versión de Visual Studio van a haber más o menos versiones. Esto es importante porque si alguien cuenta con una versión anterior a la que ustedes crean, no van a poder correr el proyecto. Esto lo digo por si trabajan en grupo, que van a trabajar en grupo, ¿ok? Entonces es importante que se pongan de acuerdo, por lo menos cuando creen el proyecto, que todos tengan la versión del .NET instalado. Si no, el Visual Studio le da unas opciones cuando lo intentan abrir para instalar el .NET Framework. Por lo general, lo recomendable es usar una versión que sea estable, ¿ok? Esperen un momento porque primero me lo abrí en me lo abrí en la otra pantalla y segundo me la creo como aplicación de .NET Core. Les explico por qué no les quiero mostrar esto con .NET Core. .NET Core maneja una forma de agregar las librerías y los archivos que no es muy clara a la vista al principio, ¿ok? Y si ustedes trabajan de esta forma, pues no es claro si ustedes tienen una referencia o no, ¿ok? De una librería que necesiten, entre otras cosas. Entonces lo mejor acá estoy, lo mejor es trabajarlo con .NET Framework, al menos de momento. Posteriormente es una decisión que puede tomar, digamos, cada uno, ¿ok? Entonces acá vamos a crearlo de nuevo. Le pongamos estudiantes, que va a ser el ejercicio, ¿ok? Y vamos a crear la solución. Vean que incluso cambia un poco la vista porque esta me preguntaba la versión del .NET acá. Entonces,
esta clase, al crear nuestro proyecto, nosotros tenemos esta estructura, ¿ok? Predefinida de lo que es el programa. Nosotros acá ya podemos tener dentro de nuestro programa main, podemos empezar a tener lo básico que es el console.writeLine y nuestro hola mundo. Yo creo que el ejemplo solo se los había dejado en video, por lo cual se los dejo acá de momento. Y pongamos un readline para ver que nuestro programa no se detiene. ¿Qué Profe, pasa? disculpe, ¿puede acercar más la Sí, vista, sí, porfa, de sí, la claro. pantalla? Sí, 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 sí. Me solo entonces bajar este menú. Perfecto, ahí, allí ven bien. Sí, ahora sí, gracias. Ok, entonces acá, como pueden ver, nos crea nuestro programa console que contiene nuestra instrucción que muestra un hola mundo. Esto es lo más básico de Visual Studio, ¿ok? Como ustedes ya saben, porque ya vieron la teoría, al ustedes crear este tipo de programa se crea una class program. Estas son clases predefinidas del sistema que a su vez tienen dentro mucha funcionalidad a la cual ustedes probablemente no tengan acceso o no la puedan ver. De hecho, yo acá no la puedo ver, ¿ok? Son clases predefinidas del sistema. De la misma forma como string, como enteros, que son tipos de datos, estos son clases predefinidas del sistema. Él sabe ya cómo manejarla, cómo graficarla, cómo hacer todas estas funciones que ven acá, ¿ok? Denme solo un momento que alguien se agregó acá. Ok. Déjenme volver acá. Entonces, eso digamos que sería lo más básico, ¿ok? Lo más básico es hacer nuestro programa de consola. La clase program sabe ya cómo gestionar o cómo mover todo lo que son las entradas y salidas por pantalla. Ahora, es un poco para entrar en materia de lo que es programar con el Visual Studio. Acá tenemos la inclusión de las librerías propias del Disculpe, lenguaje. profesor. Están preguntando, Wilfredo, ¿por qué void main tiene de esos dos parámetros? ¿Por qué una string? Dice Wilfredo. Ahora, generalmente, este tipo de parámetros que ven acá en la función main lo crea la class program de la consola, porque ustedes cuando crean su ejecutable ustedes pueden decidir pasarles parámetros y estos parámetros vienen pasados. Si se dan cuenta, acá hay un array, ok, de strings. Si ustedes quieren pasar varios parámetros a sus programas, necesitarían pasarlos como texto desde un archivo o desde la ejecución del mismo. Ustedes lo pueden modificar en las propiedades del ejecutable del punto .exe y les pueden pasar parámetros a su consola. Solo un momento que llegó alguien más. Veamos. No lo veo. De momento no lo veo. Creo que llegó y se fue. Entonces, esto nos permitiría pasar parámetros al programa. Si ustedes no quieren leer por la consola los parámetros que le vienen pasados a su programa, ustedes los podrían pasar directamente al constructor de la clase program. ¿Ok? Entonces, por defecto, él les pone esto. De hecho, es string, un array, y se llama args, de argumentos. Son los argumentos o los parámetros que recibiría su programa. ¿Ok? Pero, entrando un poco en materia, les voy a mostrar un momento acá lo que haríamos el día de hoy. Yo lo voy a dejar por acá como si fuera un enunciado, ¿ok?
modo que ustedes puedan leer lo que vamos a hacer hoy, ¿ok? Ta, ta. Aún siguen uniéndose acá. Acá. Entonces, se pide, nuestro enunciado nos dice, crea una clase llamada estudiante con propiedades como nombre, edad y promedio. Luego, crear una lista de objetos de tipo estudiante y permitir al usuario agregar estudiantes al usuario de nuestro programa. Mostrar la lista completa de estudiantes y calcular el promedio de las edades. ¿Ok? Esto podría ser un programa que se encarga de sacar el promedio de las edades de una lista de estudiantes, de una sección, ¿ok? Para esto, nosotros vamos a hacer algo bien simpático acá afuera de nuestra función main. Vamos a crear una clase, por ahora, llamámosla public class, ¿ok? Usando las palabras reservadas que dan la permisología a nuestras clases, y la vamos a llamar estudiante, ¿ok? Dentro de la misma, ¿qué tiene que ir? Si nosotros recordamos las lecciones teóricas que vimos en la clase anterior, ¿ok? Nuestras clases, ¿por qué están conformadas? Dijimos que pueden tener atributos, propiedades, constructores, destructores y métodos propios. También hablamos de los get y los set, ¿recuerdan? Entonces, lo primero que debemos definir son nuestros atributos. Para nuestra suerte tenemos ya un enunciado que nos dicen cuáles son nuestros atributos y cuáles son las funciones que deberíamos realizar. Pero si nosotros queremos hacer las cosas bien hechas, ¿ok? ¿Qué deberíamos hacer? TDA estudiante, ¿correcto? En el cual vamos a definir atributos, vamos a definir métodos o operaciones y podemos definir algún constructor. Para esto, nosotros sabemos seguramente que entre los atributos tenemos nombre, edad y promedio. Según ustedes, ¿de qué tipo de datos sería el nombre? String. Sí, pero escrito en lenguaje no de programación, sino en un lenguaje que cualquiera puede entender. Cadena de Cadena de caracteres. caracteres. Entonces, una cadena de caracteres, correcto. Nombre, ¿ok? Posteriormente, edad. ¿Qué tipo de datos podría ser? Short. Entero corto. Entero corto, correcto. Edad. Y posteriormente tenemos promedio. ¿Qué tipo de dato va a ser? Flotante. Double. Decimal. Doble precisión o decimal. Se llama promedio. Ok, perfecto. Esto completaría nuestros atributos que nos permiten satisfacer con lo que se nos pide en este enunciado, ¿ok? Para poder cumplir con la funcionalidad que fue pedida realizar acá. Posteriormente, podemos definir cuáles son los métodos. Los métodos son sencillamente todas esas operaciones que nosotros creamos que nos pueden ayudar o facilitar con la definición de nuestra clase. Yo quiero decirles que no les había dicho que el constructor es un método, ¿ok? Va a tener siempre la estructura de una función con una pequeña diferencia. Lleva el mismo nombre de la clase, ¿ok? ¿Para qué sirve este constructor en realidad? Es para poder asignar algunos métodos internos de la clase o los atributos internos de la clase de forma particular, ¿ok? De forma
directa, nos permite construir y moldear nuestra clase inicialmente como nosotros lo deseamos. Entonces, entre los métodos que se nos pide un método para mostrar la lista completa de estudiantes. ¿Ok? Pero yo lo voy a diseñar de forma diferente. ¿Por qué? Recuerden que eh, en realidad el usar la programación orientada por objetos, ¿cuál es el fin? La finalidad, que cada método gestione una instancia de la clase, ¿cierto? Eso fue lo que definimos en la vez pasada. De nada nos sirve crear un método, ¿ok? Que comienza a elaborar lo que sería cada uno o una lista, un array de estudiantes, pero que sea externa a la clase. No nos interesa, a nosotros nos interesaría crear métodos internos que gestionen lo que son los atributos de esta clase. Es decir, cada instancia va a saber cómo mostrar un estudiante. Si quiero mostrar la lista, recorro eh, la clase o todas las instancias que tenga de esa clase, ¿ok? Mostrar estudiantes, según ustedes, ¿qué tipo de método sería? Hay dos formas Tal vez imprimir por pantalla los datos principales de ese estudiante, o sea, por ejemplo, su nombre, su edad, su promedio. Exacto, y si quisieras imprimirlo por pantalla, ¿qué dirías tú que retorna ese método? Una cadena de caracteres. No necesariamente. Habría que transformar la O cadena de poder, caracteres a números, pues. Recogiera números. No, Para... o retorna vacío, porque simplemente es una operación y no, es una digamos, no operación. está retornando algo a otra variable, sino que simplemente es la operación y ya. Exacto. Hay dos formas de hacerlo. Se podría hacer como operación o se podría hacer como string. Desarrollemos ambos para que ustedes vean cuál es la diferencia. A esta la vamos a llamar imprimir, ¿ok? ¿Reciben parámetros? No, ¿verdad? Porque desde nuestro método vamos a tener acceso a los atributos de nuestra clase, no es necesario. Ok, y como constructor vamos a crear un método llamado estudiante que recibe una cadena de caracteres. Nombre. Esto quizás no lo han visto ni siquiera en clase con los preparadores, no sabría. Sí lo vimos, profe. Si lo vieron, ok, entero corto, Sí, la última clase. edad, y van a recibir un, pongámosle decimal por ahora. Yo no les quería poner decimal porque en ciertos lenguajes decimal es una palabra reservada. ¿Ok? Promedio. Entonces, como ustedes ya los vieron, yo me voy a aprovechar de eso porque pienso que sé de qué estoy hablando. Entonces, cuando les explico, ustedes saben de qué les estoy hablando. Pero vamos a hacer, ahora, hecho esto, hecho nuestro tipo de dato abstracto, definido lo que sería la clase, qué representa, qué atributos tiene, cuáles son los axiomas o los valores que pueden tener cada uno de nuestros atributos y nuestros métodos, ok, incluido el constructor que es un método, nosotros podemos pasar a realizar lo que sería nuestra clase estudiante. Esta es la manera correcta de hacer una clase antes de que ustedes empiecen a codificar. ¿Por qué? Porque si no tienen la práctica, seguramente en la definición de la clase algo se les puede olvidar. ¿Ok?
Por ejemplo, yo acabo de ver acá arriba, get edad, pongámoslo así. Ok. Esto va a retornar un decimal, perdón, un entero corto. Y ahora vamos a proceder a definir cada uno de estos métodos. ¿Cuál es la forma correcta de hacerlo? Escribir private string nombre. ¿Ok? Esto hay dos formas de escribirlo. Lo pueden escribir así, lo pueden escribir así, e incluso hay una tercera, que en realidad sería la más correcta, que es así. ¿Ok? Dentro de una clase, esta es la forma de poder crear un atributo. Dentro de get y set, ustedes pueden definir funciones con las cuales la instancia de la clase va a saber cómo asignar o cómo leer esas variables. Pero eso lo vamos a ver en la clase el miércoles. Por ahora, dejémoslo así. Posteriormente, private, habíamos dicho entero corto, short, edad. ¿Por qué? Porque, como ya dijimos también en las clases pasadas, una edad no va a superar un número muy alto. ¿Ok? Con la cantidad de números que nos permite almacenar un short, podemos representar cualquier edad. Y vamos a crear un private double promedio. Llamámoslo media. ¿Ok? Cuando vean esto, ¿no? Cuando ustedes vean análisis numérico, cuando vean estocástica, van a saber que el promedio en realidad se conoce como media. Es la palabra más correcta. ¿Ok? Eso representaría la nota del estudiante en un curso. ¿Cuál es su promedio? Es la nota definitiva, por así decirlo. ¿Ok? Posteriormente a esto, ¿qué es lo primero que vamos a crear? El constructor. ¿Ok? Y para crear el constructor, C# les permite de forma muy particular escribir setor y darle enter. Y él les crea ya un prototipo de lo que es el constructor de una clase. Esto es conocido como constructor de default o por defecto. ¿Ok? Si ven, este no recibe parámetros. Y nosotros debemos hacer simplemente nombre va a ser igual a agregar los valores nulos de cada una de nuestros atributos, ¿ok? Para que él inicialice cada instancia de la clase con estos valores nulos. Yo en realidad haría una sola modificación a lo que nosotros hicimos acá. Esto debería ser un uShort. U es por unsigned, quiere decir sin signo. ¿Ok? Ustedes no conocen una edad que sea negativa, ¿correcto? Nadie tiene menos un año. Entonces, esto de acá les permite a ustedes poder asignar edades o valores solo positivos. Al ustedes poner el U por delante, le permite a ustedes no asignar en sus variables o en sus atributos valores negativos. Y les permite representar, por lo tanto, el doble de la cantidad que les permite almacenar normalmente una variable. Obviamente estoy hablando de double, short, int, los tipos que manejan números, ¿ok? Quiero que noten algo muy particular. Vean este mensaje de acá. Este mensaje de acá me dice violación de la regla de denominación. Estas palabras deben iniciar con caracteres mayúsculos. Nombre. ¿Ok?
Posteriormente me dice que es posible convertir la propiedad privada de program estudiante nombre en un método porque la relativa función de acceso get no viene llamada jamás. Sencillamente, él me está ya corrigiendo que las reglas de denominación de los estilos de código, a la cual les voy a mandar el enlace, solo que en español, me indican que yo debería de tener, estas se las voy a enviar por el grupo de WhatsApp, ¿ok? Me indican que yo debería de tener las variables definidas con la primera letra en mayúscula. Por el grupo les envié el enlace para que no lo pierdan. Allí tienen lo que son las reglas de la nomenclatura de cómo se debe codificar o qué es lo que se sugiere al momento de codificar. Entonces, en realidad, nuestra primera letra debería de ser mayúscula, ¿ok? Posteriormente, acá Eso es por tengo que convención, corregir. ¿verdad? Simplemente como por orden de escritura. Las reglas de programación de nomenclatura es lo que les indica a ustedes evitar tener un código desordenado. ¿En qué sentido? Ellos le dicen que si ustedes abren una llave, todo el código que esté dentro de esa llave tiene que estar espaciado, 4 espacios o un tab. Hay algunos lenguajes que usan 8, otros que usan 4. Algunos inician la variable siempre con un piso, otros con la letra en mayúscula, otros deciden si son varias palabras, ponerlas porque saben que los espacios no existen en C# por lo menos, en las variables, entonces tienen que poner algo así, por ejemplo, ¿ok? Con un piso. Hay otros que simplemente lo ponen para diferenciar las palabras con letras mayúsculas. Las normas de la documentación oficial del lenguaje son las que yo les mandé. Si se dan cuenta, el link es de Microsoft y son ellos quienes dicen que debería ser así. Son ellos quienes crearon el lenguaje, entonces tenemos que confiar en lo que ellos dicen. De hecho, su propio visualizador nos daba un mensaje que ahora no lo da. Acá da otro mensaje que no tiene nada que ver, ¿ok? Y posteriormente, aparte de nuestro constructor por defecto, si nosotros continuamos acá, vamos a crear un constructor paramétrico, el cual nos va a permitir indicar en nuestra clase o crear una instancia de nuestra clase ya valorizada. De igual forma, yo puedo escribir Citor, él me crea un constructor y yo le digo que voy a recibir un string, pongámoslo así. Sí, de hecho pongámoslo con el mismo nombre para que vean algo. Voy a recibir un string nombre, un ushort edad y voy a recibir un double media. ¿Alguien preguntó algo? Me Sí, pareció profe. escuchar la chat. Yo estoy ¿Sí? viendo algunas cosas y en los parámetros de los métodos, es verdad que se suele poner un piso antes de el nombre del parámetro para diferenciarlo entre los Sí, pero no es atributos y necesario. el parámetro como tal del método. Sí, pero no es necesario. Eso depende de cómo te guste Ok, hacerlo. Te explico por qué. En realidad existe una palabra reservada que se llama this. Y miren, como ya el Visual Studio me lo sugiere, así yo no tengo problema. Porque la palabra reservada this hace referencia a esto. ¿Y quién es esto? Es la clase. ¿Ok? Entonces esto es como si yo escribiera a este valor de mi clase le vas a asignar este otro valor. Y así él ya sabe qué valor asigna y en dónde lo asigna. Este es la variable que me llega en la función, ¿ok? Mientras este hace referencia a la clase por esta palabra reservada. Es cierto que ustedes podrían ponerlo así, ¿ok?
y así, y así se evitan de tener que hacer esto. Si no lo hacen, les va a decir que es ambiguo. Vean, asignación hecha a la misma variable, se quería asignar alguna otra cosa y te da unas posibles resoluciones, ¿ok? Miren que él dice, asígnalo a estudiante punto nombre, pero ¿cómo lo hace? Con la palabra reservada this, ¿ok? Entonces, pueden usar cualquiera Está de bien, las dos. gracias, profe. Simplemente, usted tiene que saber que si en su constructor paramétrico ustedes asignan el valor con el que la van a construir con el mismo nombre, ¿ok? Tienen que pasarle o tienen que escribir la palabra reservada this. Posteriormente, por ahora dejémoslo así por si se consiguen este tipo de nomenclatura en cualquier otro lado, ¿ok? ¿Esto qué va a hacer? Me va a instanciar una nueva instancia de la clase estudiante, pero asignándole automáticamente nombre, edad y media, ¿ok? De momento tengo mi constructor por defecto, mi constructor paramétrico y tengo todos mis atributos que son privados. Yo nada más voy a poder acceder a esos atributos a través de las funciones públicas que yo defino acá adentro. Y eso lo vamos a probar, por eso las definí como privadas, para que ustedes vean cómo podemos tener acceso desde las instancias a las variables o no. Es por esto que también diseñé un método que devuelve un entero corto que se llama getEdad, que es el único al que yo necesito entrar, ¿ok? Creemos nuestro public getEdad, devuelve un resultado de un double, ¿ok? Y vamos a retornar diceEdad, ¿ok? Esto me va a devolver la edad de la instancia de la clase. Adicionalmente, vamos a crear, me faltan dos, mostrar estudiante e imprimir estudiante, ¿ok? Por lo tanto, si se dan cuenta de una particularidad que hablamos en clase, todos los métodos son públicos, ¿ok? No es casual, si no los declaran públicos, nadie desde fuera de esta llave y esta llave que definen la clase puede acceder. Quiere decir que en ninguna otra parte de mi código fuera de esta llave y esta llave tengo yo acceso a los métodos privados que vengan desarrollados acá adentro, ¿ok? Solo las instancias internas de la clase. Ahora, creamos nuestro public string cadena de caracteres imprimir estudiante. Acá, como ven, me oscurece la palabra this porque no es necesario, ¿ok? Media. Y agreguemos un salto de línea. Así se agregan los saltos de línea en programación, ¿ok? Este era uno de los métodos que hicimos que devuelven todo como un string, ¿ok? Y adicionalmente vamos a crear un public void que se llamaba mostrar estudiante
que de igual manera no recibe ningún parámetro, pero lo va a hacer directamente. Voy a hacer exactamente el mismo código que está acá adentro, ¿ok? Y listo, creamos nuestra clase que prácticamente nos permite hacer, cumple con toda la definición de nuestro tipo de dato abstracto, ¿ok? Y nos va a permitir hacer todas las propiedades que están acá, tiene los atributos, nos va a permitir crear una lista de objetos de tipo estudiante y permitir al usuario agregar estudiantes, ¿ok? Entonces comencemos a llamar a cada uno de esos métodos que están acá, que si se dan cuenta todos tienen 0 referencias. Lo primero que vamos a hacer, vamos a crear un estudiante array que va a llamar estudiantes, ok, que va a ser igual a un new estudiantes de 2 posiciones, ok. Lo voy a crear simplemente de 2 para no tener que recorrerlos, ok. Ahora yo voy a decir que estudiantes en la posición 0 va a ser igual a un new estudiante. Y ahora quiero que vean algo. Nuestro primer constructor por defecto recibe una referencia. ¿Dónde está siendo llamado? En esta línea, ok. Acá. Vean que acá yo simplemente estoy creando un array de estudiantes, pero no he instanciado nada. Acá estoy instanciando solo un array, mientras que el constructor se llama por primera vez acá. Por eso era la palabra reservada new. Nosotros tenemos que reservar la memoria para asignarla en esta posición, ¿ok? Y esto se hace a través del constructor por defecto o el constructor paramétrico. Ahora, hagamos así. Estudiantes en la posición 1 va a ser igual a un new estudiante Alex, edad es un usuario de 30 y tiene una media de qué sé yo, 20.2, ok, 18.2. Nos quedan pocos minutos. Ahora yo voy a llamar a estas funciones estudiantes en la posición 0 y quiero mostrarles cómo podemos tener acceso ya a sus métodos porque son públicos, pero los atributos que son private no los podemos acceder acá, ¿ok? Por cuestiones de la permisología que tenemos acá. Estas referencias que tienen son todas acá adentro. Desde fuera de mis llaves, al yo haberlas declarado como instancias privadas, ¿ok? Desde fuera de la definición de mi clase, yo no puedo acceder a esos atributos, ¿ok? ¿Cómo puedo acceder? Mediante el constructor, porque el constructor está al interno de la clase y él tiene derecho a modificar esas propiedades como el programador lo defina, es decir, como ustedes lo definan. Mientras que yo acá no puedo escribir esto, por ejemplo. Me da un error. Ok, me da un error. ¿Y por qué me da un error? Porque miren, dicen no es accesible a causa del nivel de protección. Quiere decir que yo desde este entorno de mi código no tengo acceso a esos atributos que son privados, ¿ok? Pero sin embargo tengo acceso a los métodos, por lo cual yo puedo mostrar un estudiante, ¿ok? O puedo hacer algo muy diferente.
console.readline estudiante en la posición 1 punto imprimir estudiante, que es mi función que me devuelve un string para poderlo imprimir en la consola, ¿ok? Ahora, según ustedes, si analizan este código, ¿qué debería mostrarme la salida de mi programa en este momento? Profe, la salida, ¿cómo así? Cuando Creo yo que lo salían corra, tus cuando datos yo nada lo más, corra, ¿no? ¿qué me debería 30 y mostrar? 18.2. Pero yo estoy imprimiendo ambas posiciones, la Ajá, 0 ya acá va. y la 1 acá. De dos formas Profe, diferentes, pero estoy imprimiendo ambas posiciones. ¿Sí? en la posición cero, ajá, ya va. En la posición cero, donde estoy utilizando el método de mostrar al estudiante, va a imprimir el nombre, pues no tiene nombre ya que no se le asignó nada. O sea, tiene ahí el espacio. He dado a ser cero y creo que también era cero la media. Donde dice, la segunda donde dice console write line, usted está llamando al método imprimir estudiante en la primera posición, y en la ¿Qué primera devuelve? posición sí ¿Qué tiene devuelve el nombre. método de imprimir estudiante? Retorna un string, y ese string, ahí Por lo está tanto, al devolver un string lo puedo usar acá adentro, ¿verdad? Console write sí, line recibe un string. sí, profe. Y ahí sí va a imprimir el nombre, Alex, la A que es 30 y el promedio que es 18.2. Veamos. Y entonces es correcto lo que me acaban de decir, ¿cierto? ¿Ok? ¿Por qué? Porque en mi primera instancia yo no declaré cuáles eran las variables, qué valor tenían cada uno de mis atributos, ¿ok? Usé el constructor por defecto, por lo que él me lo inicializó vacía, mientras que para mi segunda instancia usé el constructor paramétrico, y esto ya me permite setear los valores de mi clase, ¿ok? Entonces, esto es una primera aproximación de los atributos, constructores, cuáles son las diferencias entre unos y otros, y por qué tenemos que tener los get y los set. La única forma de yo acceder desde afuera a estos atributos que son privados es a través de los métodos get y set. Al menos ustedes las pongan públicas, pero si las ponen públicas, cualquier otra clase o cualquier otro elemento que esté fuera de estas dos llaves, incluso de este file, como vimos en la clase anterior, puede acceder y modificar esos datos. Mientras que si ustedes hacen los gets y los sets de cada atributo, les permite modificar solo una instancia de su clase, puede modificar y obtener y leer esos valores, ¿ok? Eso es muy importante. Por eso es que siempre, por lo general, todos los atributos de una clase deberían de ser privados. Si ustedes necesitan acceder a los atributos de una clase, deberían siempre pasar a través de los get y los set. Hay casos particulares en los que no es así. Creo que alguien preguntó algo y si no ya debería estar por acabar la clase. Entonces, quedan 5 minutos todavía. No sé si tengan alguna duda con respecto a lo que acabamos de ver, o si podemos continuar con la segunda parte. Si tienen alguna duda, este sería el momento de preguntar. Sí, Sigo. bueno, en mi caso tengo, bueno, no sé Sí. si lo veremos en la segunda parte, pero ¿cómo se configuraría en los getters? O sea, digo configurar, ¿no? Realmente no creo que sea la palabra, sería más como cómo se programa en los getters y setters después de haberlos declarado con esta nueva notación, pues. O sea, como decimos arriba con las llaves, get, Esto es de acá arriba. punto y coma, set. Exacto. O sea, después cómo Eso yo lo vemos, digo eso qué lo debe vemos ahorita en la retornar. segunda parte. Ustedes pueden escribirlo Ok, así. perfecto. El set, si no me equivoco. Tengo que ver la sintaxis porque no me la recuerdo realmente.
A memoria no me la recuerdo. El get sé que funciona tal cual, así, no tiene que ser sobrescrito. Mientras en el set tienen que escribir una sintaxis que si no me equivoco, lleva llaves también acá adentro. Y sería... ah, aquí es donde sirve la inteligencia artificial, muchachos. Cuando hay dudas, ok, se puede preguntar a inteligencia artificial. Si quieren, hagamos la pausa antes que se caiga el video. Yo los busco y se los explico. ¿Sí? Porque no me lo recuerdo a memoria. Yo ahora ya les mando el enlace, así hacemos también el corte acá del video que estoy grabando. Y ya les envío el enlace de la segunda parte.